Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Lendis Méndez de la clase de procesamiento de insumos y a través de este video voy a hacer la exposición con respecto a lo que es la bromatología. Vamos a estar viendo de dónde proviene inicialmente la palabra bromatología. Lo vamos a ver de una manera etimológicamente. Entonces, se dice que etimológicamente viene del griego broma, que significa alimento, y bromatos del alimento. De ahí entonces bromatología es la ciencia, se conoce como la ciencia de los alimentos. Cuando nosotros vemos o leemos la palabra bromatología, pues nos hacemos una pregunta y varias preguntas, y una de ellas pues es ¿qué es bromatología? ¿Qué es en sí? ¿Qué representa la palabra bromatología en el campo de la agroindustria? Bueno, la bromatología es una parte de la ciencia que estudia a profundidad todo lo que es relacionado con los alimentos en cuanto a su composición, en cuanto a sus nutrientes, en cuanto a sus sustancias, a sus características, tanto físicas como químicas. También abarca lo que es las cualidades organolépticas, que estas pues representan lo que es el sabor, el olor, la textura, el aspecto, el color, etcétera. Entonces, ese es el concepto que se mantiene, ese es el concepto claro que se mantiene de lo que es la bromatología. Eh, claro que debemos de profundizar más para poder comprender las áreas en las cuales se desarrolla lo que es la bromatología, porque en otros lugares, en otros países, por decirlo así, los expertos o especialistas en bromatología son aquellos que han cursado carreras como ciencia, tecnología de alimentos, farmacias, veterinaria, nutrición y hasta dietética. Entonces, todos ellos pueden ejercer su carrera profesional en diferentes ámbitos de la alimentación. Y es por eso de que ellos tienen que tener un concepto o necesitan este conocimiento en cuanto a la bromatología. Es más, en otros países ya fuera de Europa, pues la bromatología es una carrera en sí misma, de manera que existe tal en lo profesional denominado bromatólogo, que sería el equivalente a un tecnólogo de alimentos. Entonces, eso es muy importante saberlo. Y otra de las cosas que debemos de manejar, que debemos de conocer, es cuáles son los aspectos alrededor de la ciencia de los alimentos. Pues a veces nosotros nos hacemos muchas preguntas, pues la bromatología responde a tantas preguntas como qué es el alimento, qué contiene, qué nutrientes aporta, qué cantidad y qué tipo de grasas contiene, cuál es su perfil de aminoácidos, cuánta fibra tiene y qué tipo de fibra tiene, qué aspectos tiene en diferentes condiciones de temperatura. Entonces, la respuesta a todas esas interrogantes, a todas esas preguntas, pues la bromatología nos despeja, nos da la respuesta cuando nosotros nos hacemos ese tipo de preguntas. Entonces, por eso es importante conocer cuáles son los aspectos que se maneja alrededor de la ciencia de los alimentos. Y entonces, gracias al estudio que se hace, en este caso, gracias al estudio que hicimos en cuanto a lo que es la bromatología, pues nos hemos dado cuenta de que viene a despejar un montón de incógnitas que tenemos respecto a los alimentos. Entonces es por eso que con diferentes herramientas de análisis esto nos ayuda a entender tanto las características nutricionales como las propiedades técnicas del alimento y por tanto pues a conocer mejor cómo consumir un alimento, cómo prepararlo, cómo manipularlo y obviamente también cómo conservarlo. Todo esto que hemos mencionado pues es aplicable a las empresas de alimentación, ya pueden ser grandes, ya pueden ser pequeñas, pero también cabe mencionar de que también esto es aplicable en el ámbito doméstico y por ende también en el ámbito de la salud pública y es muy importante tenerlo claro. Siguiendo con los aspectos que estudia la bromatología, pues nos vamos a las características nutricionales. Mediante análisis específico se puede determinar la composición exacta de un alimento, sabiendo así su contenido en macronutrientes, hidratos de carbono y azúcares, grasas, ácidos grasos, proteínas y fibra soluble e insoluble. Esto es en cuanto a las características nutricionales. Lo podemos aprender haciendo un estudio más profundo en cuanto a lo que es la bromatología.
Ahora, si nos dirigimos a las características físico-químicas, pues obviamente van a ser diferentes a las antes mencionadas, ya que aquí es muy importante conocer, en cuanto a las características físico-químicas, es importante conocer cómo es el alimento en su dimensión más material, tanto si se va a manipular o no se va a manipular, cuánta agua tiene, es muy importante, si es líquido, si es sólido, entonces todo eso por medio de la bromatología pues nos podemos dar cuenta cuáles son las características físico-químicas de los alimentos. Y si nos inclinamos un poco ya a otras características, pues nos encontramos con las características organolépticas. La bromatología también estudia el aspecto y todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Es muy importante, pues la forma natural, cuando comemos lo hacemos con ellos, ¿verdad? Con los sentidos. Entonces vemos el alimento con nuestra vista, lo podemos oler, sentimos su textura en nuestras manos y en la boca, notamos su sabor y aromas e incluso escuchamos sonidos que se generan cuando lo tocamos, cuando lo cortamos o cuando lo masticamos. Entonces, esto es en cuanto a las características organolépticas. Ya ir un poco ya más profundo, ya para finalizar, pues siempre viendo los aspectos que estudia la bromatología, están los parámetros microbiológicos, que eso es muy importante en un alimento, ya que es necesario saber qué bacterias, qué virus, qué levaduras, etcétera, están presentes en los alimentos de forma natural y cuáles pueden crecer durante su vida útil, dice, sobre todo por la parte de aquellos que pueden suponer un riesgo para la salud. Porque si bien es cierto, algunos microorganismos que crecen en los alimentos pueden ser de verdadero peligro y por ello pues conviene determinar su presencia o ausencia para desechar o aceptar un alimento para el consumo humano. Entonces esto es muy importante conocerlo y eso es lo bueno de la bromatología, de que hay un estudio muy claro, muy preciso, que nos transmite a nosotros la información necesaria para poder manipular de una mejor manera los alimentos. Porque las intoxicaciones alimentarias como la salmonellosis o la brucelosis pueden llegar a ser graves, incluso mortales en algunos casos. Imagínense, nosotros a veces no tenemos el suficiente conocimiento de cómo manipular un alimento, cómo conservarlo. Entonces, ya cuando entramos a lo que es el estudio de la bromatología, pues ya nos da a entender, ya nos enseña qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de actuar, porque es para el consumo, pues es un alimento que como humanos consumimos a diario y no queremos que no nos queremos enfermar. Entonces, así es, la bromatología pues es la base imprescindible para abordar todos los aspectos relacionados con la alimentación, pues esta nos aporta el conocimiento sobre la naturaleza y comportamiento de los alimentos, garantizando así un consumo más adecuado y seguro. Por eso lo mencionaba, es muy importante tener los conceptos claros de la bromatología en cuanto a los alimentos, que es la ciencia de los alimentos, para no poder correr peligros en algún alimento que no esté en las condiciones que nosotros necesitamos. Entonces es necesario de que nosotros comprendamos muy bien y conozcamos este tema como futuros ingenieros, ya que es muy importante, porque nosotros, si bien es cierto, quizás lleguemos a un lugar donde nos toque manipular ciertos alimentos y ya con un estudio claro y con un conocimiento en cuanto a la bromatología, pues vamos a saber cómo actuar en esa área. Así que esta ha sido mi exposición y esto ha sido todo. Muchas gracias.